Viendo acá. Y para hablar sobre este caso nos acompaña el doctor Waldo Albarracín, rector de la UNSA. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación de estos estudiantes, rector? Buenos días. Bueno, en la actualidad ellos, por orden del juez cautelar, justamente ya fueron liberados, pero es una libertad a medias porque lo que debería hacer el juez es ordenar su libertad pura y simple, sin ninguna medida cautelar, pero ha decidido simultáneamente ciertas medidas para que vayan a firmar al juzgado, etcétera, como si nuestros estudiantes fueran delincuentes. ¿Usted pudo conversar con los estudiantes? ¿Cuál es la razón de que estaban en ese lugar, en esa zona? Yo no pude porque me encontraba en el exterior, prácticamente les llegué hace unas horas. Estuve haciendo un seguimiento desde el lugar donde me encontraba e instruí a los abogados de la UNSA que asuman la defensa. Pero lo que quiero aclarar para la opinión pública es, como decía ese padre de familia, estos estudiantes lo que han hecho es expresar su solidaridad con los hermanos con discapacidad. No son infiltrados, no son delincuentes, no son personas que estaban alterando el orden público. Lo que no puede hacer el gobierno es criminalizar la protesta social, criminalizar la solidaridad. Qué mejor que estos estudiantes universitarios más bien demuestren eso, sensibilidad humana, solidaridad con su pueblo, porque es eso lo que hoy día se está perdiendo más bien, y la gente se ha vuelto muy egoísta, muy individualista. Entonces, en lugar de ponderar esa virtud, criminalizan ese gesto de solidaridad, los convierten fácticamente en delincuentes y los someten a través del Ministerio Público ante el juez cautelar. Rector, ¿cuál es el mensaje que se envía deteniendo a estos jóvenes y dándoles estas medidas sustitutivas? El mensaje es primero que el gobierno no reprima políticamente ni a los hermanos con discapacidad ni a quienes se solidarizan con ellos. Segundo, que se cumplan estrictamente las garantías constitucionales que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico y concretamente si los estudiantes es natural que se sensibilicen, que se solidaricen y que se respete esa actitud solidaria. Tercero, que se dialogue. Porque todo esto se está dando a partir de cierta tosudez para no generar un espacio de concertación entre partes. Yo públicamente exhorto tanto a autoridades gubernamentales como a los hermanos con discapacidad, a sus dirigentes, que abran hoy día mismo un espacio de diálogo para llegar a puntos de coincidencia. En un diálogo no necesariamente se tiene que subordinar a una consigna de las partes, sino más bien que ambas cedan y encuentren un punto de concertación para poner fin al conflicto, y ese diálogo debe ser horizontal en el marco del respeto mutuo, pacífico, constructivo y absolutamente respetuoso entre ambas partes. Entonces, eso no tiene por qué ser difícil. Hoy, rector, ¿no existe diálogo en este momento? Las personas con discapacidad, un sector firmó un acuerdo con el gobierno nacional. A ver, eso es lo que nos preocupa, porque se piensa que conversando con un sector ya se está resolviendo el problema. Así firmen 20 documentos con ese sector, mientras los que han marchado y llegaron a la ciudad de La Paz continúen movilizados, no está resuelto el problema. Entonces, no es suficiente dialogar con un pequeño sector, sino lo importante es que exista esa concertación con quienes están planteando un pliego determinado, están movilizados, han llegado a la sede de gobierno, han recibido incluso la solidaridad del pueblo paceño. Con eso se tiene que conversar y reitero, no tiene por qué ser difícil, no es la primera vez que existen conflictos en el país. Entonces yo insisto en que se abra ese diálogo hoy día y que se deje de reprimir a quienes se solidarizan con los hermanos discapacitados, el caso de nuestros estudiantes, que lo único que están haciendo es expresar su apoyo moral, solidario contra quienes han llegado a la ciudad de La Paz. Y no se los puede ver como delincuentes. Yo como rector salgo en defensa de mis estudiantes y por lo menos nosotros vamos a hacer hacia adelante una vigilancia rigurosa para no permitir que ninguno estudiante universitario pueda ser víctima de esta represión. Exhorto al Ministerio Público y quiero recordarle a la Fiscalía que de acuerdo a la Constitución la Fiscalía defiende los intereses de la sociedad, no está para convertirse en un órgano progubernamental y peor en un órgano de represión política como lo está haciendo en este momento. ¿Ese papel está cumpliendo la Fiscalía en ese momento a detener a estos estudiantes? Advierto que al momento de detener estudiantes o maltratar, permitir que se maltrate a los hermanos con discapacidad, la Fiscalía está perdiendo ese su rol
de protección a la sociedad para convertirse en un organismo casi policial, digamos, y progubernamental. Esa no es su función. Pero, reitero, más allá de las críticas que estoy haciendo, yo quiero volver al tema de fondo, que exista diálogo. Si en eso incluso desde la universidad podemos ayudar a conciliar a las partes, estamos a sus órdenes, porque lo que interesa es que nuestros hermanos con discapacidad no retornen con las manos vacías. ¿Podrían ser mediadores ustedes? Absolutamente, con toda la predisposición para ello. Está el escenario, está la infraestructura, lo que falta es voluntad política, pero en un diálogo no siempre se debe dar la salida de acuerdo a lo que se exige, que se encuentren puntos de coincidencia en base a la información que venga de ambas partes y se solucione, es lo que pedimos, pero que no se reprima más, que no haya violencia y que se trate con un mínimo de respeto a su dignidad a los hermanos con discapacidad. Gracias, rector, por habernos acompañado en esta entrevista. Igualmente.